Herramientas más comunes de modelado. La técnica de modelado que vamos a utilizar se llama Edge Extrusion, es modelado poligonal y se basa en ir generando geometría a medida que es necesario. Para poder generar esa geometría vamos a utilizar herramientas de modelado que tenemos en el Ribbon y que tenemos también en el Command Panel en la pestaña Modify. Voy a crear un plano, como antes. Con una división. Y le voy a aplicar un material estándar Surface. Así lo volvéis a ver. Recordad que para que aparezcan las herramientas en el Ribbon y para que aparezcan también en el Command Panel, porque ahora tenemos los parámetros de la primitiva, este objeto tiene que ser Editable Poly, o bien tener aplicado el modificador Edit Poly. Edit Poly, aparecen aquí las herramientas y aparecen también en el Ribbon. Estas son las herramientas de Edit Poly. Las podéis ver aquí. Si en lugar de Edit Poly convertimos a Editable Poly o colapsamos el stack de modificadores, tenemos herramientas muy parecidas o las mismas. Podéis trabajar como queráis, podéis trabajar con el Ribbon, podéis trabajar con estas herramientas del Command Panel y una vez que os acostumbréis pues podréis trabajar con los atajos de teclado y puede que no necesitéis ninguna de las dos cosas. Vamos a empezar con la herramienta Attach, que es bastante importante. La herramienta Attach sirve para añadir geometría a un objeto sumándole otro objeto. Por ejemplo, si tenemos una caja y queremos que esta caja forme parte de este objeto, hacéis clic en Attach. Veis que para que se active a veces hay que entrar en el modo subobjeto. Pero en realidad normalmente no es necesario. Attach y hacéis clic en el objeto u objetos que queréis añadir. Hago clic en este objeto y ahora este objeto forma parte o sea, los dos objetos, tanto el plano como la caja, forman parte del mismo objeto. F4 y J para eliminar los brackets. Estos dos objetos realmente ahora son un solo objeto. Si los seleccionáis los dos. Y 3D Studio Max lo entiende como un solo objeto. Y dentro de este objeto tenéis subobjetos, como siempre, vértices, aristas, polígonos y elements, que serían las partes de geometría que están unidas. Si lo que queréis es lo contrario, si lo que queréis es separar un objeto en dos objetos, tenéis la herramienta Detach. Seleccionamos esta caja, que antes era un objeto separado, ahora lo podemos separar en otro objeto, haciendo clic en Detach. Pero primero tenéis que seleccionar el conjunto de polígonos que queréis separar. Puede ser este, puede ser este, puede ser estos de aquí, o podéis separar solamente el polígono de arriba. Tenéis que seleccionar el conjunto de polígonos. Hacemos clic en Detach. Tenemos que renombrarlo, tenemos que decirle qué nombre queremos darle a ese objeto. Y hacéis clic en OK para separarlo. Tenéis que tener en cuenta que cuando hacéis Attach, el pivot point de
de todo el objeto que estáis, del objeto final, va a ser el pivot point del objeto inicial. Y cuando hacéis detach también. Por eso esta caja, que antes tenía el pivot point aquí, en su centro, ahora tiene el pivot point en el centro del plano. Porque era el pivot point del objeto del que hemos hecho detach. Cuando tenéis un objeto como esta caja, con geometría que está unida, si movéis este polígono hacia arriba, veis que se deforma la caja. Podéis hacer también detach a element, no necesariamente tiene que ser siempre a objeto. Podéis hacer un detach a element. En este caso no se crea un nuevo objeto, sino que simplemente este polígono se separa del resto. ¿Ok? Ahora este polígono, si lo muevo hacia arriba, he seleccionado dos polígonos. Si muevo este polígono hacia arriba, lo que hacemos es separarlo del resto. No ocurre lo que ocurría antes, que era esto. Se deformaba la geometría. Y también podéis hacer detach y hacer una copia. Seleccionamos este polígono, detach, y lo podéis seleccionar, podéis decirle que sea una copia. Puede ser un objeto o puede ser como element, las dos cosas. Pero lo que obtenemos es una copia de ese polígono o conjunto de polígonos. En el ribbon voy a borrar este objeto y este otro. Vamos a empezar a modificar este objeto, vamos a añadir y a eliminar geometría. En el ribbon también tenéis acceso al modo subobjeto. Aquí arriba, a la izquierda, tenéis los mismos botones que tenéis aquí en el Command Panel. Vértice, Edge, Border, Polygon y Element. Que recordad que son los atajos de teclado 1, 2, 3, 4 y 5. También tenéis el botón Show End Result. Aquí. Este mismo botón que tenéis aquí. Que era la tecla D. Con la tecla D activamos Show End Result. Vamos a generar más geometría en este plano. Con la tecla G voy a ocultar el grid para que no nos moleste. Hay muchas formas de generar más geometría. Por ejemplo, si seleccionamos dos aristas, esta y esta, tienen que formar parte de un ring de aristas. Podemos generar una arista que las una haciendo clic en Connect. ¿Veis? Acabamos de crear esta arista. Si en lugar de hacer clic en el botón Connect, hacéis clic en este botoncito que tiene a la derecha y seleccionáis Connect Settings, aparecerán unos settings con los que podéis decidir antes de generar la geometría cuánta geometría queréis y cómo la queréis. Podéis separar, podéis moverlo hacia un lado o hacia otro, podéis darle más divisiones, menos divisiones. Y cuando lo tengáis decidido, hacéis clic en Commit y hemos generado esta geometría. Para eliminar geometría, para eliminar una arista, tenemos la herramienta Remove aquí arriba, en el ribbon. Porque si utilizáis la tecla Delete del teclado, lo que ocurre es esto. Elimináis los polígonos que tocan esa arista. Voy a hacer una copia del plano. Esta arista la voy a eliminar con la tecla suprimir. Veis que desaparecen los polígonos. Y en este plano, esta arista, la misma, la elimino con la tecla Remove del grupo Edges. Al hacer eso, veis que se elimina la arista, pero quedan los vértices. Y esos vértices me están generando aquí un polígono non-quad. Un polígono de 6 lados, en este caso. Para que eso no ocurra,
Voy a hacer otra copia. En este eliminamos esta arista con la tecla Remove del grupo Edges. Recordad que quedan los polígonos, los vértices. Si no queréis que queden los vértices, tenéis que eliminar la arista con la misma herramienta Remove, pero en el grupo Loops. Con esta herramienta Remove se elimináis la arista y los vértices. Ya no me quedan vértices aquí, por lo tanto sigo teniendo polígonos quad, polígonos de 4 lados. Normalmente nos interesará siempre utilizar la herramienta Remove del grupo Loops para eliminar los vértices, porque si no hacéis eso tendríais que eliminarlos manualmente seleccionando los dos vértices y haciendo clic en Remove. Y son 2 pasos en lugar de 1 y siempre nos va a interesar agilizar. Y cuantos menos pasos mejor, cuanto más rápido trabajemos mejor. Más herramientas con las que podemos trabajar, con las que podemos generar la geometría. Herramienta Cut. Recordad que era la tecla C. Es el atajo de teclado que asignamos a la herramienta Cut. Con la herramienta Cut podéis cortar polígonos haciendo clic en una arista y llevándolo hasta otra arista. También podéis hacer cortes en mitad de un polígono. Pero como veis, esto nos genera también polígonos como este de más de 4 lados, polígonos que no son quads. Entonces, si hacéis esto, siempre tendréis que venir después y con la misma herramienta Cut solucionarlo, haciendo clic aquí y aquí, haciendo clic, siempre procurando hacer clic en el vértice, aquí, aquí, aquí por ejemplo, y desde aquí podemos hacer clic y cortar hasta aquí para volver a tener quads. Ahora tenemos este que tiene 1, 2, 3, 4 lados. Este otro tiene 4 lados, 4 lados, 4 lados, 4 y 4. Y aquí abajo tendríamos que hacer lo mismo. En este caso, tendríamos que cortar desde aquí hasta abajo del todo. Tendríamos que generar todo este loop. Y en este caso tendríamos que cortar también desde aquí hasta abajo del todo para generar todo el loop. Porque si solamente cortáis hasta aquí, ahora el non-quad es este polígono de abajo. Ahora este polígono es un non-quad. Para evitar eso, siempre cortaremos y generaremos un loop completo. Hasta aquí, desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí. De esta forma hemos solucionado todos los non-quads que teníamos en el plano. Podéis hacer crecer una selección. Voy a utilizar este plano de aquí y le voy a aplicar Turbo Smooth para generar más geometría. Así. Colapso Turbo Smooth y voy a generar algunas aristas más aquí en medio con Connect, Connect, Connect y Connect. También podéis utilizar la herramienta Swift Loop. Con Swift Loop, con Connect, lo que hacéis es generar la arista cortando por el centro de las aristas seleccionadas. Con Swift Loop podéis generar un loop haciendo clic donde queráis. Pues, por ejemplo, aquí, aquí, más o menos por el medio, ahí. Es una forma muy rápida de generar más loops y más geometría. Con la herramienta Grow podéis hacer crecer la selección. Si es de aristas, pues crecerá el número de aristas seleccionado.
Si es de polígonos, podéis hacer crecer el número de polígonos seleccionados. Fijaos que a veces no los redibuja al momento. Podéis hacer clic en Grow y parece que no hace nada. Pero si os esperáis, aparecen. Y si no aparecen, con orbitar, podéis orbitar para que aparezcan. Y la herramienta es, bueno, eso lo podéis hacer con todos los tipos de subobjetos, con vértices, con polígonos y con aristas. Y la herramienta Shrink hace lo contrario. Lo que hace es decrecer una geometría, una selección de subobjetos. Con Loop lo hacemos crecer, con Shrink hacemos decrecer. También podéis seleccionar, podéis hacer crecer un loop y hacer decrecer un loop. Y lo mismo para los rings. Seleccionar un ring de aristas. Podéis hacer que crezca y que decrezca con estas herramientas de aquí. Constraints. Constraints es una herramienta que también vamos a utilizar mucho porque nos va a permitir hacer movimientos. En los... Tengo seleccionado... Hacer movimientos de subobjetos, de aristas, vértices y polígonos, sin salirnos de la geometría. Supongamos que tenemos esta geometría. Y que tenemos aquí una división. Podemos hacerla con Connect o con SwiftLoop. Si yo quiero mover esta arista hacia uno de los extremos, perdón, este loop hacia uno de los extremos sin salirme, sin modificar la geometría, sin deformarla, sin hacer esto, puede ser complicado. ¿De acuerdo? Hacerlo manualmente puede ser complicado. Para eso tenemos la herramienta, los constraints. Estos constraints nos permiten mover sin salirnos de los ejes. Podéis mover el loop, pero veis que no, la geometría no sufre ningún cambio. Estoy moviendo en el eje Z, pero no me estoy saliendo de la forma que tiene la geometría. Puedes hacer constraints a edges, constraints a caras o polígonos y constraints anormales. Para desactivar, para no hacer constraint a nada, hacéis clic en este botón. El atajo de teclado que hemos asignado es la tecla D. No, perdón, F. La tecla F es el atajo de teclado que hemos asignado para constraints. Vamos a ver ahora la herramienta Relax. Supongamos que estamos trabajando en esta geometría y que hemos movido vértices de esta forma. Y nos quedan unos polígonos irregulares. Este, por ejemplo, nos puede dar problemas. Todos los que tengan este aspecto, bueno, ya veis que esta geometría no tiene muy buen aspecto y veis que al moverlo ya me está generando algún problema de redibujado. Para que estos vértices estén mejor situados, para que la topología fluya correctamente, podemos utilizar la herramienta Relax. Seleccionamos los vértices y hacemos clic aquí en esta herramienta Relax. Y veis cómo Relax hace que las tensiones entre vértices disminuyan. Las tensiones entre vértices son las distancias
entre de un vértice a otro, relativo al vértice que tiene al lado. Por ejemplo, si os fijáis en estos de aquí, veis que hay mucha más distancia desde aquí hasta aquí que desde este vértice hasta este vértice. La herramienta Relax va a hacer que estas distancias sean más parecidas, que esta distancia sea más parecida a esta. Eso es a lo que llamamos relajar tensiones en los vértices. Con la herramienta Relax. Con colapsar, que también es un atajo de teclado que hemos asignado, podéis seleccionar un grupo de vértices y colapsarlos en un solo vértice. Collapse coge estos 6 vértices y los convierte en un solo vértice. Esto es un solo vértice y estos son non-quads. Estos triángulos de aquí habría que solucionarlos si necesitamos colapsar esos vértices. Otra cosa que podemos hacer es borrar vértices, eliminar vértices y polígonos con la tecla del teclado Delete. Eso elimina todos los polígonos que formaban parte o que tocaban ese vértice que estaba seleccionado. Y ahora este hueco lo podemos rellenar con la tecla Cap, con la herramienta Cap Poly. Seleccionamos estas aristas, bueno, mejor seleccionamos el border. Veis que ahora, como es una geometría abierta, puedo seleccionar border. Y este border, para crear un polígono que tape todo este agujero, hago clic en Cap Poly y creamos ese polígono que ya veis que da problemas. ¿Por qué? Porque no es un quad. No es un polígono de 4 lados. Esto habría que solucionarlo y para solucionarlo podemos utilizar la herramienta Cut. Cortando desde aquí hasta aquí, desde este vértice hasta este vértice. Fijaos que podría seguir cortando, pero no quiero. Para evitar esto, botón derecho y vuelvo a empezar. Desde aquí hasta aquí, botón derecho, desde este hasta este, botón derecho y desde este hasta este. Tenéis que tener cuidado de hacer clic en el vértice. Fijaos cómo cambia el cursor. Esto sería clic en la arista y esto es clic en el vértice. Y ahora esta zona queda bastante mejor de lo que estaba. Cap Poly, Collapse. Una extrusión, la herramienta Extrude, nos permite hacer extrusiones de polígonos, ¿sí? O de aristas o de vértices. Si queréis hacer una extrusión de aristas, pues podéis utilizar siempre, ya sabéis, la técnica Edge Extrusion, manteniendo pulsada la tecla Shift y moviendo las aristas. O bien podéis utilizar también esta herramienta para extruir. Chamfer es una herramienta que también vamos a utilizar mucho para suavizar los bordes de los objetos. En el mundo real, ningún objeto, o mejor dicho, vais a encontrar muy pocos objetos, o ninguno, que tengan unos bordes tan afilados como en 3D, como esta caja. Veis que estos bordes son de 90 grados exactos, son muy afilados. Esto no se ve en el mundo real, es muy difícil conseguir un objeto así. Por lo tanto, cuando lo vemos en 3D, enseguida notamos algo raro. Para evitar esto, podemos utilizar la herramienta Chamfer. Convierto Editable Poly, aristas, seleccionamos todas las aristas de la caja y hago clic en Chamfer Settings. Por defecto viene configurado con el tipo triángulo que veis aquí,
lo que tenéis que hacer para evitar generar estos triángulos es cambiar el tipo a quad. ¿De acuerdo? El triángulo sería el estándar, que es el que se utilizaba antes porque no existía quad, pero desde hace algunas versiones han añadido quad chamfer a esta herramienta. Veis que soluciona perfectamente el triángulo, haciendo que todos sean quads. Con la cantidad podéis hacerlo más grande o más pequeño. Vamos a hacerlo un poco más grande, así. Esto es la cantidad de divisiones que podéis aplicar. Y esto es un parámetro que lo que hace es redondear este, este chamfer. Voy a poner en un lado y lo veréis mejor. Con 0 lo tenemos totalmente plano. Y con 1, o sea, perdón, con 1 es totalmente plano y con 1 es totalmente de 90 grados. Es decir, no ha cambiado nada en la geometría, no ha cambiado nada en el aspecto, lo único que hacemos es añadir geometría. Esto puede ser interesante para después añadir un modificador Turbo Smooth. Si lo dejáis en 0.5, pues obtenéis un punto intermedio en el que la esquina queda bastante bien redondeada. Si queréis añadir más divisiones, pues tendríais una curva más definida. Hacemos clic en Commit y ahora tenemos una caja con sus esquinas redondeadas, que si la comparamos con la caja original, veréis que es bastante más realista simplemente viéndolo así en el viewport. Más herramientas. Weld. Con Weld lo que hacemos es soldar vértices. Voy al plano. Weld lo que hace es soldar vértices. Seleccionamos estos dos vértices. Haciendo clic en Weld Settings, tenéis que ajustar el threshold para que funcione, porque solamente va a soldar los vértices que se encuentren dentro de un radio o sea, a una distancia entre ellos de 0,1 centímetros. Estos dos vértices están a una distancia mayor, por lo tanto tendría que aumentar este threshold hasta que veo la unión. Verlo aquí no significa que se hayan unido, que se hayan soldado, no se sueldan hasta que hacemos clic en el botón Commit. Soldar vértices. También podéis soldar vértices con Target Weld, que le habíamos asignado el atajo de teclado T. Lo tenéis aquí en el ribbon como Target. Y con esta herramienta lo que hacemos es hacer clic en un vértice. Veis que aparece esta línea de puntos y hacemos clic en otro vértice para soldar esos dos vértices. Este con este. Y con Break lo que hacemos es seleccionamos el vértice y al pulsar Break lo que hacemos es romper ese vértice en los que sean necesarios, pero veis que lo que hacemos es romper la geometría. Hemos generado 4 vértices, bueno, perdón, en este caso 5 vértices a partir de 1. Pero también nos queda un hueco en la geometría que, aunque no lo veamos aquí, esta geometría está abierta, aunque no lo parezca. Podemos separarlos y si los queréis unir, pues podéis hacer collapse.
Más herramientas para generar geometría. Tenemos una también muy interesante que se llama FlowConnect, que nos permite hacer lo mismo que Connect. Con Connect, si os fijáis, al hacer Connect genera este loop, pero la geometría sigue exactamente igual. Si hacéis clic en FlowConnect, lo que hace es intentar mantener la curvatura del objeto al hacer la división. Es decir, crea el loop aquí y lo mueve para mantener la curvatura. Si ya lo tenéis generado, con Connect, por ejemplo, y queréis conseguir el mismo efecto, podéis hacer clic en Set Flow. Y lo que hacéis es Set Flow y Connect unido. O sea, si hacéis Connect y después Set Flow, sería lo mismo que hacer Flow Connect. Tenemos más herramientas. Aquí en estos botones, si os fijáis, aparecen más herramientas. Una interesante es Loop Tools. Con Loop Tools, aparece esta ventanita, podéis hacer una selección. Voy a hacer, quizá necesitemos, no, con este plano creo que me puede, sí. Voy a generar más geometría simplemente aplicando Turbo Smooth y colapsando. Esta herramienta lo que nos permite es hacer un círculo. Supongamos que tenemos este hueco y queremos sacar de aquí una forma que sea circular. Seleccionáis el border y hacéis clic en Circle y veis que no funciona porque tiene que ser un loop. Esto siempre tiene que ser un loop, por eso esta herramienta está dentro de Loop Tools. Veis que así no funciona, pero si mantenéis pulsada la tecla Shift y escaláis, ahora esto de aquí son loops. Para que sea un loop, tiene que cumplirse que a cada vértice lleguen 4 aristas. A este vértice de aquí llegan 5 aristas, por lo tanto, esto no es un loop. Si intento utilizar esta herramienta aquí, no obtengo el resultado que esperaba. Sin embargo, en este otro, lo que consigo es un círculo. Tengo que escalarlo para que lo veáis bien. Y tengo que eliminar este otro loop. Un círculo con las aristas con las aristas que hay. Una forma circular. Y de aquí ahora ya podría sacar esta forma. Puedo escalar manteniendo pulsada la tecla Shift e ir modelando este objeto y después, como casi siempre tendremos que hacer, pues le aplicamos Turbo Smooth para redondearlo.